Saludos a todos. El objetivo de hoy es examinar el artículo La recuperación del espacio público y el olvido del urbano, escrito por la doctora y antropóloga Gabriela El Juri, quien es docente y investigadora en la Universidad de la SUAY. Sus investigaciones se centran en temas como patrimonio cultural, la inmigración, las fiestas populares y en este caso se enfoca en el patrimonio cultural como un lugar de práctica y discurso. Para nuestro análisis vamos a considerar 5 ejes principales. En primer lugar, se explicará la tesis principal del texto junto con sus argumentos. Después se describirá la metodología utilizada por la doctora El Juri. Luego se presentará algunas conclusiones importantes obtenidas del texto. Y por último, el grupo ofrecerá algunas reflexiones adicionales que surgieron después de leer el texto. Es importante destacar que al principio del texto se menciona que se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las diversas intervenciones en plazas y plazoletas de Latinoamérica. No obstante, la doctora Gabriela El Juri se enfoca específicamente en el caso del Centro Histórico de Cuenca como su lugar de estudio. La autora explica que la tesis central de su artículo es que el patrimonio es un proceso cultural de negociación de identidades y que está estrechamente relacionado con la memoria. El artículo se enfoca en recuperar o restaurar los espacios públicos que han sido descuidados en términos de usos sociales del patrimonio. Los proyectos han presentado más atención a la materialidad de las plazas que a la recuperación o fortalecimiento de las centralidades urbanas que éstas representan. En el discurso de la recuperación del espacio público se ha olvidado el aspecto urbano, lo que ha llevado a la fragmentación de la ciudad. Estas áreas son evidencia de una falta de planificación integral del sitio del patrimonio mundial y no están conectadas con el resto de la ciudad. En el artículo parte de la idea de que los centros históricos de la ciudad son contenedores de la vida urbana y el constructo social. También se enfoca en las prácticas y discursos institucionales que han prevalecido en las plazas y señala la participación del ámbito político y cómo las autoridades no han gestionado adecuadamente el patrimonio debido a la politización de los proyectos. La metodología empleada en este estudio se enfocó en analizar las prácticas y discursos institucionales que predominan en la gestión del patrimonio cultural en las plazas rehabilitadas del Centro Histórico de Cuenca entre 2006 y 2016. Se llevó a cabo una investigación cualitativa a través de revisión de documentos, entrevistas y análisis críticos de los discursos de las personas encargadas en ese periodo. La revisión de documentos incluyó la revisión de las memorias técnicas de los proyectos de intervención, comunicados oficiales, interinstitucionales y notas de prensa relacionadas con los proyectos de estudio. En cuanto a los comunicados institucionales, se examinaron un total de 191 documentos oficiales como actas, oficios, informes y acuerdos interinstitucionales correspondientes a reportajes, noticias y editoriales. Finalmente se llevaron a cabo entrevistas con los profesionales responsables de los proyectos y con 5 personas que ocuparon cargos locales o nacionales durante el periodo de tiempo que corresponde a la delimitación temporal a esta investigación. La autora encontró en los proyectos mencionados la presencia de componentes de investigación en las ciencias sociales. A pesar de que se buscaba una visión integral e interdisciplinaria, la realidad mostró que se enfocaron en los componentes urbanos y arquitectónicos de forma estrictamente material. Se destaca que algunos proyectos incluyeron estudios socioeconómicos y ambientales, aunque con el único propósito de cumplir un requisito para construir el proyecto y no con un enfoque hacia la conservación del patrimonio. Se puede encontrar evidencia de esto cuando hablamos sobre el tema arqueológico. Al momento en el que se estaban realizando los proyectos, se encontraban como vestigios arqueológicos que forzaban el rediseño total de los mismos, generando costes más altos, aumentando el tiempo y desperdicio de recursos. Si hubiera existido una verdadera preocupación por el patrimonio, los proyectistas no hubieran planteado esto. A su vez existen otros componentes como el antropológico y el estudio histórico, que sin importar que sea un requisito, fueron realizados por este personal que no esté especializado en el tema. Es importante destacar que ninguno de estos análisis llegó a una conclusión sobre cómo se afectaría los usos de suelo y la plusvalía en relación a los bienes inmuebles circundantes. Además, se señala que no hubo una verdadera participación ciudadana, ya que cuando se convocaba a la sociedad de manera efectiva, los proyectos ya estaban en una etapa avanzada
Al reflexionar sobre la gestión patrimonial, el centro histórico de la ciudad de Cuenca, se puede observar que la intervención se ha centrado únicamente en la materialización de las plazas en lugar de enfocarse en la recuperación y fortalecimiento requerido. El objetivo principal debe ser la recuperación del espacio público que ha sido olvidado por la sociedad y las instituciones encargadas, pero desde ese punto de vista patrimonial. En lo que respecta a los mercados tradicionales, se puede afirmar que estos lugares han sido considerados como espacios descalificados y carentes de valor, lo que ha dado lugar a la delincuencia. Además, ni el urbanismo ni la conservación del patrimonio han contemplado a las personas de manera integral, ya que han sido vistos de forma marginal y superficial. En este sentido, el abordaje de los centros históricos requiere una deconstrucción del concepto del espacio, incluyendo a los objetos sociales dentro de un estudio y la planificación para el diseño que necesita la ciudad.